Enséñame a no preguntar el porqué de tantas cosas, cuándo acabará. Enséñame a comprender que la vida no es comprar, que no soy dueño de nada, que primero está tu voluntad. Enséñame a escuchar tus palabras, enséñame a vivir en tu amor, enséñame cuando hablas, enséñame a no decir por qué, sino para qué. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es miércoles, miércoles 29, oye, 29, miércoles 29 de junio del 2022. Hoy, hermanos, es la solemnidad de San Pedro y San Pablo, jornada del óbolo de San Pedro, donación que hay que dar. No el Papa, que el Papa la maneja, que es diferente. Hay que decir bien las cosas, porque alguna gente cree que ese dinero será el Papa. No. Ese dinero lo maneja el Papa, que es diferente, para obras sociales a nivel del mundo. Ayudar en catástrofe, ayudar en cantidad de situaciones. El óbolo de San Pedro, ¿no? Entonces, qué bueno que tengamos en cuenta eso, ¿no? Ese óbolo de San Pedro. Solemnidad rojo. San Pedro y San Pablo, dos grandes pilares de nuestra Iglesia Católica. Hoy celebramos la memoria de dos columnas de la Iglesia, reconocidos por defender con su vida el Evangelio: San Pedro y San Pablo. San Pedro, llamado Simón, nació en Betsaida, un pueblo junto al lago de Galilea, y trabajaba como pescador en compañía de su hermano Andrés. Se caracterizaba por su carácter fuerte, su capacidad de liderazgo, su impulsividad y su sencillez. Según el Evangelio de San Mateo, mientras estaba pescando junto con San Andrés, Jesús se acercó y les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Y ellos al instante lo siguieron. Mateo capítulo 4, versículos 16 a 20. Desde ese momento, Pedro se quedó junto a su maestro. Después de la última cena, negó 3 veces al Señor, cosa que el mismo Jesús predijo anteriormente. Pero tras la resurrección, el Señor lo confirma como el líder de la Iglesia y le recuerda su misión: apacentar los corderos. Juan capítulo 21, versículo 15 a 17. Apacentar los corderos, apacienta mis ovejas. Estuvo presente en Pentecostés
y se convirtió en el líder principal de la iglesia en aquel momento. Realizó varios milagros, predicó el evangelio y participó en el concilio de Jerusalén. La tradición afirma que Pedro fue el primer obispo. De Roma, y que recibió el martirio allí. Por su parte, San Pablo nació en Tarso, actual Turquía, en el seno de una familia judía de la tribu de Benjamín. Estudió en Jerusalén de la mano del rabino Gamaliel y se integró a la secta de los fariseos. Al principio se dedicó a perseguir a la naciente comunidad cristiana, pero tras su conversión, en la cual se le manifestó Jesús, abrazó el evangelio y se dedicó a anunciar la buena nueva, la buena noticia. Después de predicar en Damasco y en Arabia, estuvo en Jerusalén y de allí partió para Antioquía, desde donde comenzaría sus viajes misioneros. Emprendió 4 grandes travesías por Asia Menor y Grecia, en las cuales convirtió a mucha gente, curó personas, sufrió persecuciones. Finalmente, por decisión propia, viajó a Roma, Italia, para comparecer ante el César, y posiblemente también estuvo en España. Según la tradición, fue martirizado durante la persecución de Nerón. Pablo de Tarso, el apóstol de los gentiles, el apóstol de los paganos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 1 al 11. En aquellos días el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente. Mira, qué mensaje, ¿no? Insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes».
y de la expectación de los judíos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 34, 33 entre paréntesis. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, versículos 17 a 18. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate. He corrido hasta la meta. He mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor juez justo me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que no lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 a 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: uno que Juan el Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Somos columnas de la Iglesia de Cristo. Queridos hermanos, hoy celebramos la solemnidad, como estamos comentando, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, dos hombres tras el encuentro con Jesús, transformaron su vida de una manera admirable
es preciso recordar las características de estos apóstoles para imitar de ellos la lucidez que tuvieron para reconocer al Señor como el Mesías y la generosidad para entregar su vida por el anuncio, ¿no? El anuncio del Evangelio, es decir, la buena noticia. Pedro era un pescador, un hombre que no tenía mayor educación, pero un hombre que el Espíritu lo toma y el Señor hace de él ese gran evangelizador, ese apóstol. Apóstol significa enviado, ¿no? Un hombre sencillo, como lo estamos describiendo, pobre, austero, un tanto impulsivo y aparentemente lento en su entendimiento, ¿no? Lo está diciendo, ¿no? Pero nada de eso fue impedimento para conocer al Señor y servirlo y hacer mucho y hacer que muchos lo conocieran. ¿Sí? ¿Quién nos está diciendo eso? Cuando tú quieres, puedes. Y un ejemplo palpable de Pedro. Por eso es interesante cómo el Señor escoge a Pedro como el jefe, el que va a guiar la barca, conducir la barca, y la barca es la iglesia. Y cómo Dios supo hacer cosas grandes a través de Pedro. Quiere decir que Dios también podrá hacer esas cosas grandes a través de ti, si tú quieres, si tú te abres a la acción de Dios, si tú dejas que el Espíritu te guíe, que el Espíritu te conduzca. Dedicó su vida, ¿a qué? Dedicó su vida en medio de sus limitaciones humanas a seguir al Señor. Eso sí, evangelizando y llevando su nombre por todo lo que le fue posible. Pedro comprendió que Jesús era su Mesías. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este día miércoles 29 de junio del 2022. Hoy solemnidad de San Pedro y San Pablo. Hoy óbolo de San Pedro, donación que damos por el Papa. De la donación, con ese dinero el Papa ayuda a muchos pobres. Delo con alegría, delo con alegría. Entonces, les comentaba cómo Pedro ve a Jesús como el Mesías. Mesías es una palabra hebrea, machá, significa ungido, el lleno del Espíritu Santo, el Salvador. Y sobre su fe se fundó la iglesia de Cristo. Por su parte, Pablo, al encontrarse con Jesús resucitado, cambió sus esquemas mentales. Claro que cambió sus esquemas mentales y espirituales para poder ser libre y fiel. Vivió su vida de apostolado con tanta pasión que incluso aprovechó hasta el momento de su muerte para evangelizar y mostrar que quien ama a Dios lo ama hasta la muerte misma, y que quien se adhiere al amor de Dios lo hace sin ningún tipo de condiciones. Así Pedro y Pablo, columnas vivas de la iglesia, nos muestran que crece y que seguir a Jesús nos libera al punto de reconocer que nuestra vida solo tiene sentido si lo seguimos a Él, pues el Señor nos capacita para hacer todo cuanto Él mismo nos pide. Claro, el que da la llaga da la medicina, dicen nuestros campesinos, y el Señor nos asiste, el Señor nos llena de su Santo Espíritu, el Señor nos fortalece, y es Él el que nos ayuda para asumir esa tarea de verdaderos, de auténticos discípulos misioneros. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Alabado seas por siempre. El honor y la gloria son siempre para ti, Señor. Bendito sea, Señor. Gloria. Aleluya, Señor.
Aleluya, Señor, bendito eres, Señor, bendito, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Pedro, apóstol, y Pablo, doctor de los gentiles, nos enseñaron tu ley, Señor, claro. San Pedro y San Pablo son considerados los pilares de la iglesia. Los dos, con la fuerza de la fe y el amor a Jesucristo, anunciaron el Evangelio en la ciudad de Roma, donde en tiempo del emperador Nerón sufrieron el martirio, después de que el emperador iniciara una persecución contra los cristianos a causa del incendio de Roma. Sí, Nerón, que era un emperador bárbaro, déspota, tipo Ave María Purísima. Qué cosa ese Nerón, tremendo ese Nerón. Parece que por aquí en estos países de América hay muchos Nerones, muchos sinvergüenzas. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Juan capítulo 21, versículo 17. Son palabras de Pedro, ¿no? Cuando el Señor lo interroga y él le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que estos? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Juan capítulo 21, versículo 15, versículo 17. Alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Alabado seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti. Espíritu Santo, llena de alegría y paz nuestro corazón y de sabiduría nuestra mente, para poder entender la palabra de Dios. Haz que sintamos de cerca tu perdón, tu fiel amistad, tu amor desbordado hacia nosotros. Amén. ¿Qué te dice el texto? ¿O qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Qué le dice? Dichoso tú, Pedro. Jesús proclama dichoso a Pedro porque ha recibido una revelación del Padre. Tampoco aquí es nueva la respuesta de Jesús. Anteriormente Jesús había hecho una idéntica proclamación de beatitud a los discípulos, porque veían y oían cosas que ninguno antes había conocido. Mateo capítulo 13, versículo 16. Y había alabado al Padre, porque había revelado el Hijo a los pequeños y no a los sabios. Mateo 11, 25. Pedro es uno de los pequeños a los que el Padre se revela. La percepción de la presencia de Dios en Jesús no viene de la carne ni de la sangre, es decir, no es fruto de estudio ni es mérito de ningún esfuerzo humano, sino que es un don que Dios concede a quien quiere. La misión de Pedro, ser piedra de fundamento y recibir en posesión las llaves del reino. Pedro debe ser piedra, es decir, el fundamento firme para la iglesia, de modo que pueda resistir contra los embates de las puertas del infierno. Piedra, claro, hay una diferencia entre piedra y arena. Por eso el Señor nos pide edificar nuestra casa, nuestra vida sobre la piedra, la roca, firmeza, firme, da solidez, fundamento. Bendito, alabado sea el Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, sobre esa piedra, el Señor, que es la piedra angular, pero Pedro también debe ser esa piedra. Y de hecho, el nombre Pedro significa piedra, viene de piedra. Con estas palabras de Jesús a Pedro, Mateo animaba a las comunidades de Siria o de Palestina que sufrían y eran perseguidas y que veían en Pedro el jefe que las había sellado desde los orígenes. A pesar de ser débiles y perseguidas, ellas tenían un fundamento sólido, garantizado por la palabra, por las palabras de Jesús. Ser piedra como fundamento de la fe evoca la palabra de Dios al pueblo en el destierro de Babilonia. Oigan ustedes los que siguen la justicia, los que buscan a Yahvé, consideren la roca de la que han sido tallados y la cantera de la que han sido sacados. Miren a Abraham su padre y a Sara que lo dio a luz, porque solo a él lo llamé. Yo lo bendije y lo multipliqué. Isaías 51, verso 1-2. Pedro recibe las llaves del reino para atar y desatar, es decir, para reconciliar entre ellos y con Dios. El mismo poder de atar y desatar le es dado a las comunidades. Mateo 18, verso 8. Y a los discípulos, Juan capítulo 20, verso 23. Uno de los puntos en los que el Evangelio de Mateo más insiste es el de la reconciliación y el perdón. La reconciliación era y sigue siendo uno de los más importantes deberes de los responsables de las comunidades. Imitando a Pedro, deben atar y desatar, esto es, trabajar para que haya reconciliación, aceptación mutua, construcción de la verdadera fraternidad. Jesús completa lo que falta en la respuesta de Pedro. Este reacciona y no acepta. Pedro había confesado: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Conforme a la ideología dominante del tiempo, él se imaginaba un Mesías glorioso. Jesús lo corrige: es necesario que el Mesías sufra y sea muerto en Jerusalén, diciendo es necesario. Él indica que el sufrimiento ya estaba previsto en las profecías. Isaías 53, versículo 2-8. Si los discípulos aceptan a Jesús como Mesías e Hijo de Dios, deben aceptar también como Mesías siervo, que va a morir. Sí, Mesías siervo. No simplemente ese Mesías glorioso, poderoso, ¿no? Ese Mesías siervo, ese Mesías sufriente, que va a morir. No solo el triunfo, la gloria, sino también el camino de la cruz. Y ahí el detalle, el camino de la cruz, que muchos no queremos. Pero Pedro no acepta la corrección de Jesús y trata de disuadirlo. ¿Qué me dice el texto? Testimoniar a Cristo. El misterioso itinerario de fe y de amor que condujo a Pedro y a Pablo de su tierra natal a Jerusalén, luego a otras partes del mundo y por último a Roma, constituye en cierto sentido un modelo de recorrido que todo cristiano está llamado a realizar para testimoniar a Cristo en el mundo.
Él también es llamado como Pedro y Pablo para dar testimonio de Cristo por medio de su vida, de su palabra, de sus obras. Ser cristiano es por esencia ser testigo de la resurrección de Cristo, testimoniar en Cristo. El Padre nos ha reconciliado consigo y nos espera en la vida eterna. Claro que sí, tenemos que tener esa certeza. La iglesia es puerta. La iglesia es puesta, ¿no? La iglesia es puesta a prueba. Claro, es puesta a prueba. Continuamente, claro que sí. El mensaje que le llega siempre de los apóstoles San Pedro y San Pablo es claro y elocuente. Por la gracia de Dios en toda circunstancia, el hombre puede convertirse en signo de poder victorioso de Dios. Por eso no debe temer. Quien confía en Dios, libre de todo miedo, experimenta la presencia consoladora del Espíritu también, y especialmente en los momentos de prueba, dolor. San Juan Pablo II, ¿no? El colegio episcopal y su cabeza, el Papa. Cristo, al instituir a los 12, formó una especie de colegio o grupo estable, y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. Así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico. Por analogía, por análogas razones, están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos sucesores de los apóstoles. El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar, dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los más apóstoles y de los demás apóstoles pertenece al cimiento de la iglesia. Sí, pertenece al cimiento de la iglesia de los obispos, bajo el primado del Papa. Que el Señor Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén.